un pueblo unido, un propósito ambicioso y una torre que prometía tocar el cielo. Pero este no es un cuento de éxito, sino un relato de cómo la humanidad, en su orgullo, desobedeció a Dios y sufrió las consecuencias. Hoy exploraremos la historia de la Torre de Babel, un episodio que no solo explica el origen de las lenguas, sino que también nos da profundas lecciones sobre el orgullo, la unidad y la soberanía de Dios. En Génesis 11:4, los hombres dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Pero ¿qué había detrás de esta ambición? ¿Y qué tiene que enseñarnos esta historia hoy? Prepárate para descubrir cómo este relato antiguo sigue siendo una advertencia para nuestro tiempo. La historia de la Torre de Babel es una de las más fascinantes y misteriosas de la Biblia. Es el relato de cómo la humanidad, poco después del diluvio, se unió con un propósito común, pero lo hizo de una manera que desafiaba directamente la voluntad de Dios. En Génesis 9:1, Dios había dado un mandato claro: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero en lugar de obedecer, los descendientes de Noé decidieron establecerse en un solo lugar y construir una torre que simbolizara su grandeza. Este acto no solo desobedecía el mandato de Dios, sino que también revelaba su deseo de independizarse de él. Hoy analizaremos esta historia en 3 partes: la construcción de la torre, la intervención divina y las lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Porque aunque este evento ocurrió hace miles de años, el mensaje que nos deja sigue siendo relevante en un mundo donde el orgullo y la autosuficiencia a menudo nos alejan de Dios. En Génesis 11:1-4, se nos dice que toda la tierra tenía una sola lengua y un mismo propósito. En lugar de dispersarse y llenar la tierra, como Dios les había ordenado, decidieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Este proyecto no era solo una muestra de ambición arquitectónica, era un símbolo de su deseo de autonomía. Querían hacerse un nombre y establecerse como una fuerza independiente de Dios. Este acto refleja un problema universal: el orgullo humano y la tendencia a buscar nuestra propia gloria en lugar de la de Dios. Reflexiona. ¿Hay áreas en tu vida donde estás construyendo torres para tu propia gloria en lugar de obedecer a Dios? Esta historia nos desafía a examinar nuestras motivaciones y a recordar que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. En Génesis 11:5-8, leemos cómo Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Al ver su orgullo y desobediencia, dijo: ahora nada les será imposible de lo que han pensado hacer. Entonces, confundió sus lenguas, impidiendo que se entendieran y obligándolos a dispersarse por toda la tierra. La intervención de Dios no fue un acto de castigo arbitrario, sino una medida necesaria para evitar que la humanidad se destruyera a sí misma con su orgullo. Al confundir sus lenguas, Dios no solo cumplió su propósito de dispersarlos, sino que también les mostró que su voluntad siempre prevalece. Reflexiona. ¿Cómo reaccionas cuando Dios interviene en tus planes? Esta historia nos recuerda que su soberanía es absoluta y que, a veces, sus interrupciones son actos de gracia para redirigirnos hacia su propósito. El relato de Babel nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos advierte sobre el peligro del orgullo y la autosuficiencia. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando buscamos nuestra propia gloria, inevitablemente enfrentamos consecuencias. En segundo lugar, esta historia nos muestra el poder de la unidad. Los hombres de Babel lograron mucho porque trabajaron juntos, aunque su propósito era incorrecto. Esto nos enseña que cuando nos unimos en obediencia a Dios, podemos lograr grandes cosas para su reino. Finalmente, la historia de Babel es un recordatorio de la soberanía de Dios. No importa cuán grandes sean nuestros planes, su voluntad siempre se cumplirá.
Isaías 46:10 dice: Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Reflexiona. ¿Estás viviendo en sumisión a la soberanía de Dios? ¿O estás luchando por imponer tus propios planes? La Torre de Babel no es solo un relato antiguo, es una advertencia para todos nosotros. En un mundo donde a menudo buscamos nuestra propia gloria y autonomía, esta historia nos recuerda que todo lo que hacemos debe estar alineado con la voluntad de Dios. En Lucas 14:11, Jesús dijo: Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta verdad está en el corazón de la historia de Babel. Dios no se opone a nuestros sueños o ambiciones, pero quiere que todo lo que hagamos esté bajo su dirección y para su gloria. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Estás construyendo algo en tu vida que desafía la voluntad de Dios? ¿Hay áreas donde necesitas someterte a su soberanía? La historia de Babel nos muestra que, aunque el orgullo puede llevarnos lejos, la obediencia nos lleva más cerca de su propósito. La historia de la Torre de Babel no termina con la confusión, termina con la dispersión de las personas para cumplir el propósito de Dios. Esto nos recuerda que, incluso cuando fallamos, Dios puede redimir nuestras vidas y guiarnos hacia su plan eterno. Hoy te desafío a examinar tu vida y a preguntarte, ¿estás construyendo para la gloria de Dios o para la tuya? Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesita recordar que la obediencia a Dios siempre es el mejor camino. Porque al final, no importa cuán altas sean nuestras torres, lo que realmente importa es cuán profundo es nuestro compromiso con el Creador del cielo y la tierra.